Sí, tiene ahí ese punto. Pero bueno. Me tira demasiado. ¿Quieres agüita? Perfecto. Sí, y yo Ay, aquí. esta, no sé si Bueno, vale. ¿quieres agua? Ah, ya Tienes, tengo aquí, vale, gracias. Ahí, a tope. Las gafas. ¿Ya? Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta mesa sobre el papel que desempeña la alimentación en la transición ecológica y justa. Yo creo que precisamente el sector alimentario, ¿no?, es uno de los pilares de nuestra sociedad porque pone el foco en dos aspectos esenciales, como son las personas y los ecosistemas. De lo que se trata también es de ver un poco cómo podemos conocer distintos ejemplos a través de esta mesa, desde distintas perspectivas y desde distintos sectores, las distintas ópticas que existen sobre esta vinculación de la alimentación y la transición energética justa. Contamos en esta mesa, voy a presentar en este orden, con María Navarro, que es consejera de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Miquel Cormenzana, de la Asociación de Ganaderos y Ganaderas Bedarvide, después está Javier Sanz, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, que diriges precisamente uno de los grupos, ¿no?, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. María Navarro, de la oficina... Perdón, María Cortés. Tenemos dos Marías. María Cortés, de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y finalmente Susana Cámara, de Ecologías del Lúpulo. Y mi nombre es Diego Herrero y soy director de desarrollo del Instituto Aspen. Y bueno, agradeceros a vosotros la presencia y especialmente a la Fundación Daniel y Nina Caraso por tener esta iniciativa y por podernos permitir el debatir sobre temas que son críticos y desafíos esenciales de nuestra sociedad. En este sentido, me gustaría empezar, no con una definición, pero sí hacer una reflexión sobre lo que significa la transición energética justa y un poco sus orígenes, ¿no?, que nos pueden dar una idea de por qué llegamos a una definición, que espero que luego la leeré y yo creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo. El origen es precisamente en los años 70 en Estados Unidos, la idea de la transición justa, cuando desde el punto de vista de las organizaciones sindicales se unen con asociaciones medioambientales y colectividades ecologistas en defensa de los puestos de trabajo por los cierres de bien plantas de energía nuclear o bien empresas en el sistema de producción. La idea que luego se ha trasladado, que todos conocemos el lema de no dejar a nadie atrás, es precisamente esa, ¿no?, la idea que existe detrás de la transición justa, pero es verdad que estaba entonces enmarcada más en el mundo de las relaciones laborales. Pero tiene el interés precisamente de que a través de ese concepto de no dejar a nadie atrás, que creo que también puede haber un cierto concepto incluso generacional, ¿no?, a la hora de conservar una serie de puestos de trabajo. Sin embargo, la definición, la que yo creo que podemos llegar ahora más allá de ese mundo laboral, es que ampliamos el concepto y consiste, voy a leerlo para no equivocarme, en ampliar la oferta de fuentes ambientales sostenibles, propiciar condiciones para el cese paulatino de la producción de energía a partir de combustibles fósiles, permitir la absorción de las personas trabajadoras afectadas por los cambios y trasladarse hacia una economía más descarbonizada. Yo creo que podemos más o menos estar de acuerdo, ¿no?, en esa definición. Unido a la idea de la transición justa, está también la idea, creo yo, que se refleja en casi todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero quizás la más importante es la de sostenibilidad, cuando empieza a crearse en el año 92, con la idea de preservar y conservar
aquellos bienes que nuestras generaciones están utilizando para las generaciones futuras. Es un concepto también generacional, creo que más hacia abajo, no tanto a lo mejor como la idea de no dejar a nadie atrás, que podría ser un concepto generacional más hacia arriba, pero bueno, que me parece que son los dos aspectos esenciales a la hora de abordar esta mesa. De hecho, prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que coinciden en la idea, por un lado, de la agricultura, bueno, desarrollo sostenible, evidentemente, pero la agricultura y el concepto también de evolucionar hacia una energía más sostenible y descarbonizada, ¿no? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pone el énfasis en una cosa que yo creo que también es muy importante a la hora de abordar la transición energética, que sería la combinación de los efectos medioambientales, los efectos sociales y los efectos económicos, que es posiblemente lo que dé lugar a un debate posterior, ¿no? La emergencia climática está presente en esta mesa, es decir, es un desafío al que se enfrenta nuestra sociedad, evidentemente por el uso de las fuentes de energía, y tiene una vinculación estrechísima con el desarrollo de las fuentes de producción y fundamentalmente con la agricultura y, por lo tanto, con la alimentación. Para lograr esa transición, y aquí quiero hacer referencia al concepto de limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 grados, y de ahí el nombre de estos encuentros que organiza la Fundación Caraso, ¿no? Este proceso de transformación va a poner en cuestión los distintos modelos de producción y consumo, que es lo que espero que veamos ahora y que podamos debatir con todos vosotros, ¿no? Sin más dilación, creo que podemos pasar a realizar una serie de preguntas a cada uno de los ponentes que nos acompañan. Y yo empezaría por María Cortés, diciendo que enfocándonos en las ideas del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuáles serían las claves, según opinión, para fomentar el desarrollo o el desempeño del papel del sistema alimentario en la transición ecológica y justa? Pues muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación a este evento tan importante y con unos compañeros de mesa tan interesantes. Yo creo que la primera idea para responder a tu pregunta es una cosa que ya ha salido en tu introducción, ¿no? Y es esta de que los sistemas de producción de alimentos y de gestión del suelo están intrínsecamente ligados, es más, están en el centro de algunos de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. El cambio climático es evidentemente uno de ellos, ¿no? Se estima que en torno entre el 25 y el 30% de las emisiones de hoy vienen de este sector. Pero también las desigualdades globales, también la seguridad alimentaria, que en los 2 últimos años se ha duplicado. Hay 2.070.000 y tantos personas en riesgo de inseguridad alimentaria. También la drástica pérdida de biodiversidad y de nuestros ecosistemas. Y entonces, la clave para responder a tu pregunta es que en los sistemas alimentarios y cualquier estrategia política o voluntad de transformarlos a ser más sostenibles tienen que tener en cuenta todas estas interconexiones con otros sistemas, ¿no? Y os cuento una anécdota de la organización en la que yo trabajo. Hace en torno a 8 años lanzamos un proyecto que se llamaba El Mundo en el 2050, ¿no? La idea era cómo sería ese mundo en el que hemos conseguido los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Y no era solo una idea para hacernos una imagen de ese futuro potencialmente muy positivo, sino para partir de ahí y ver con ejercicios de modelización cómo podíamos llegar a la actualidad. Normalmente escuchamos todos estos escenarios que hace el IPCC, ¿no? Si seguimos así, llegamos allá y vemos ese escenario, si hacemos estos cambios, llegaríamos aquí. Pero la idea era, hemos acordado, nos hemos comprometido a estos objetivos que nos llevan aquí. ¿Hay una trayectoria que nos lleve aquí? Y si es así, ¿dónde tendríamos que estar en el 2040, en el 2030, en el 2025, etcétera?
Y una de nuestras primeras sorpresas fue que cuando empezamos a acometer esta reflexión sobre el tema del sistema agroalimentario y de gestión de los suelos, llegamos a la conclusión de que las comunidades que trabajan en este tema están completamente desconectadas de las comunidades que están trabajando en temas de reducción de emisiones, transformación del sistema energético, etcétera, que a su vez están totalmente desconectados de aquellos que trabajan en áreas de ecosistemas, biodiversidad y aquellos que trabajan en temas de población, de pobreza y de hambre. Claro, esto es muy problemático porque un esfuerzo para hacer de los sistemas alimentarios más eficientes que va a costa de no acometer la pobreza o la seguridad alimentaria, pues no es suficientemente bueno. Y si intentamos alimentar a todo el mundo y lo hacemos a costa de nuestros ecosistemas, pues tampoco, ¿no? Entonces, esta sería mi primera reflexión. A partir de ahí, nosotros establecimos un consorcio de 20 equipos de investigación en 20 países distintos que analizaban este tipo de trayectorias, ¿no? Y voy a terminar ya con esto, pero quería decir, bueno, estos equipos hicieron trayectorias que nos llevasen a ese futuro, ¿no? que hemos acordado y que mirase sobre todo al área de la agroalimentación y la gestión de los suelos. Estas trayectorias revelaron ser muy importantes porque daban un marco concreto sobre el que dialogar con gobiernos, con sociedad civil, con sindicatos, con sector privado. Ya no eran unos objetivos abstractos a largo plazo, sino que veíamos cuáles eran concretamente las transformaciones a las que nos apelaban estos objetivos. Nos permitían también anticiparnos, ¿no?, a aquellas comunidades que van a tener que hacer transformaciones más profundas, pero también a retos tecnológicos que tienen que estar listos y para los que hay que invertir. Y por último, también nos permitía ver ese largo plazo y no quedarnos en que esta iniciativa tiene efectos muy positivos, pues seguimos por aquí, resulta que seguimos por aquí, pero es que no estamos yendo allí, y luego esa transformación va a ser más costosa y va a ser más difícil. Este tipo de trayectorias, concluyo y luego si hay tiempo para ir más al detalle, pero tres de las grandes conclusiones fueron que hoy en día nuestro sistema agroalimentario no nos lleva a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible ni el Acuerdo de París. Y esto es incluso si hoy el sistema de energía, el sistema de transporte deja de emitir, no emite ni una sola molécula de CO2 más. No conseguimos llegar a este 1,5, ¿no? La otra conclusión era que todos los países tenían por lo menos una trayectoria sostenible. O sea, que sí que es viable, es posible, no es imposible, no es una idea ilusa, ¿no? Y luego la tercera conclusión era que las trayectorias dependían de los países, eran tremendamente contextuales. Tenían que tener, evidentemente, tenían que tener sentido a nivel global porque el sector agroalimentario es muy dependiente internacionalmente, pero lo que se veía es que dependía de temas culturales con respecto a la dieta, de temas agroclimáticos para temas de las pérdidas de alimentos que se producen en la cadena de valores, etcétera, ¿no? Bueno, termino aquí por ahora, pero quería concluir con este tipo de ejercicios de pensar de manera integral en estos sistemas y de hacer este ejercicio de trayectorias para discutir, son también una muy buena herramienta para crear consensos, que a veces son a la mínima, pero para crear consensos, porque vemos claramente cuál es esa transformación, no solo ese objetivo, sino cuáles son algunos de los aspectos de esa transformación. Y termino aquí. Muchas gracias, María. La verdad es que es muy interesante y es verdad, toda la coordinación y el tener la mayor perspectiva posible, ¿no? y intentar coordinar los esfuerzos siempre es importante. María, por tu parte, te iba a preguntar también en qué medida las políticas públicas, ¿no?, desde la Administración podéis potenciar ese papel que desempeña el sector primario a la hora de adaptarse y de mitigar el cambio climático. Vale, bueno, yo en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradezco a la Fundación Caraso que propicie este debate sobre la transición alimentaria que necesitamos, porque realmente, bueno, ya ha dicho María la palabra consensos, yo creo que este es un aspecto que nos influye a todos nos alimentamos y yo creo que muchas veces está en las políticas, de las que voy a hablar ahora, y no se relaciona con los ciudadanos, ¿no? Entonces,
Bueno, desde el sector primario, yo para ilustrar lo que creo que ha sido un cambio de paradigma muy grande que ha ocurrido en el sector primario en relación con la lucha contra el cambio climático, ayer nos llegó un documento a la Oficina Española de Cambio Climático en la que trabajo que tenía este titular: El olivar del mundo protege contra el CO2. El olivar ha sido un bosque bien cuidado durante más de 2000 años. Es una parte muy importante de la solución al cambio climático y es una buena barrera contra la desertificación. Yo creo que en la Oficina Española de Cambio Climático, cuando tenemos este 1,5 y recibimos los informes del IPCC y siempre son tan malas noticias, yo creo que hay que sacar banderas importantes de esperanza y de pensar que las cosas son posibles. En concreto, las políticas del sector agrario que estamos movilizando para las políticas públicas, que estamos movilizando para la lucha contra el cambio climático. La primera es la de adaptación. Yo creo que en lo que tiene que ver con cambio climático nos hemos acostumbrado a la terminología de mitigación, de gases de efecto invernadero, calentamiento, pero no nos hemos acostumbrado a la idea de que el cambio climático está aquí y que tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo nos impactan el cambio climático en nuestras condiciones, en nuestra agricultura, para poder prever modelos, estrategias que nos hagan menos vulnerables. Bueno, tenemos que hacer ese ejercicio de adaptación de la agricultura a todos los planes, a todas las estrategias, a todo lo que está en marcha. En esta sala no se hablará de la PAC, pero para el sector agrario es muy importante. Y incluir la adaptación del sector agrario en la política de la PAC, que va a estar presente desde ahora hasta los próximos años, es muy importante. Por supuesto, la mitigación del cambio climático en la agricultura es también decisiva. Y aquí también, este es el cambio de paradigma, ¿no? Hemos pasado de una agricultura que tiene que emitir porque la alimentación es básica y necesitamos la producción de alimentos, a una agricultura que también tiene que hacer esfuerzos de mitigación. Y ahora viene la ventana de esperanza, que es que la agricultura también puede ser un sumidero de carbono. Hay muchas prácticas que encima no son tan novedosas, sino que tal vez se hacían antes y se han pasado al olvido porque hemos perdido mucho la sostenibilidad de la economía, ¿no? Y hemos puesto los factores de producción a funcionar a tope. Hay muchas de estas prácticas que favorecen que la agricultura sea sumidero. Y, de hecho, ahora estamos esperando una comunicación de la Comisión que saldrá ahora en noviembre sobre sistemas de certificación de captura de carbono. Esto quiere decir que hay sistemas industriales que cojan el carbono de la atmósfera y lo sellan, lo dejan metido para siempre en antiguas escombreras o lo que sea. Bueno, pues la ventaja de la agricultura es que hace este mismo papel, coge el carbono y con determinadas formas de producir lo pueden dejar depositado y lo pueden dejar almacenado en los suelos agrarios. Otra de las políticas que tiene mucho que ver con la lucha contra el cambio climático y que afecta al sector agrario, y aquí Miquel ya va a hablar del sector ganadero y esto es muy importante, es aquellas que fomentan la economía circular. La agricultura ha sido siempre la destinatario de estiércoles. Los estiércoles han hecho una función importantísima en los suelos agrarios hasta que ni hemos tenido estiércoles o nos hemos pasado a otro tipo de fertilizaciones más productivistas o menos, no sé cómo decir, más cómodas tal vez, ¿no? Bueno, pues ahora con la economía circular se pretende que la agricultura sea la destinataria no solo de los estiércoles, como lo ha venido siendo tradicionalmente, sino la destinataria de los residuos de las biorefinerías que se transforman en fertilizantes orgánicos de primera índole. Y también, ya que estamos aquí, cómo no, de los residuos orgánicos que estamos intentando separar en las zonas urbanas y no urbanas, ¿no? Bueno, pues que sepamos que ese es el destino y que tienen ahí un papel muy importante para mitigar el cambio climático y para enriquecer los suelos. Y en este sentido de mejora de los suelos, también otra de las políticas que hay que mencionar aquí son las que promueven formas de agricultura más respetuosas con el medio ambiente,
formas de agricultura que pretenden recuperar el equilibrio de los suelos, formas de agricultura en las que no importa solo el cultivo, sino todo el entorno, ¿no? La biodiversidad, el paisaje, etcétera, como son la agricultura ecológica, como son la agricultura regenerativa. Cada vez hay más agricultores pensando en unos sistemas mucho más complejos que integran muchas más variables y que al final son mucho más sostenibles y más responsables con la actividad agraria. Entonces, mi conclusión es que yo creo que la agricultura pasa de tener un papel como de culpable, como todos los sectores productivos al final, pero bueno, pasa de culpable a protagonista. Realmente creo que puede convertirse en una protagonista de la lucha contra el cambio climático porque hay prácticas que favorecen la mitigación, no solo eso, sino que encima hacen de sumidero, porque adaptar la agricultura al cambio climático es fundamental porque la producción de alimentos no puede verse comprometida y porque además la agricultura, por su relación intrínseca con el medio ambiente y la naturaleza, puede ser un actor muy importante en su restauración. Y por ahora también lo dejo aquí. Muchas gracias, María. Además, creo que te agradecemos ese tono positivo que es muy necesario a la hora de abordar estos temas, ¿no? Javier, te iba a preguntar a ti, que más allá de lo que es la parte de la agricultura propiamente dicho, el resto de sectores de la cadena alimentaria, ¿qué pueden aportar a esta transición justa? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es un placer de estar con todas vosotras y todos aquí. Bueno, podemos decir que están desde la década sobre todo a partir de la década de 2010, pues han ido emergiendo en España y en otros países también, alternativas como las que comentaba María, vinculadas a la agroecología y a la alimentación sostenible, en distintos puntos, aún no siendo, por supuesto, mayoritarios. Sin embargo, no han conseguido traspasar desde el punto de vista del consumo la frontera de los consumidores más activistas, más concienciados, ¿no? Entonces, para llevar a cabo, para que realmente la incidencia de la agroecología, de la alimentación sostenible sea verdaderamente importante, bueno, porque sí que existe una demanda potencial de los consumidores de los atributos vinculados a esta alimentación sostenible, para llevar a cabo una transición ecológica y justa se requiere llevar a cabo un salto de escala que amplíe la alimentación sostenible a capas más amplias de la sociedad. Sin embargo, bueno, en la actualidad el principal punto de estrangulamiento pues, es la ausencia de actividades, de todo lo que va después de la agricultura y la agroindustria artesanal, de logística y distribución adaptadas a los canales cortos de comercialización, que son realmente los que se requiere promover para llevar a cabo esta transición ecológica y justa. Hoy en día, bueno, predominan, es muy habitual, agricultoras que están en las huertas y que a partir de una hora determinada de la tarde tienen que ponerse a distribuir con su furgoneta, que puede ser que no sea la más adecuada desde el punto de vista contaminante, porque no tienen recursos para invertir en una... y depositando alimentos, pues unos repollos en un barrio, otra cesta en otro barrio, etcétera, etcétera, llevando a cabo un tipo de distribución que por una parte tiene altos costes logísticos y hace que sea más caro el producto final. En segundo lugar, genera una huella de carbono significativa, todo lo que se ha ahorrado antes se está infligiendo después y más aún, sobre todo porque genera un malestar en las propias productoras que tienen que perder tiempo y detraer su tiempo en unas actividades en las cuales no es su profesión. Entonces, bueno, para solventar estos problemas, ¿qué se puede hacer? Pues, y no perder el control de la cadena de valor, que ese es el elemento clave. Bueno, pues creo que la solución es cooperar, es la economía social en tareas de logística y distribución.
Por ejemplo, surgen los centros logísticos asociativos de productores locales con orientación agroecológica, los denominados food hubs, en los que se dispone de una nave y se ofrecen servicios de situación, de intercambio de producto, de almacenamiento en frío o no en frío, de picking o preparación de pedidos, de transporte en común, que es muy importante, pero además también esa institucionalidad sirve para llevar a cabo otras funciones, como por ejemplo comprar insumos en común, llevar a cabo actividades de comercialización mayorista o incluso, en el caso de las hortelanas, pues llevar a cabo actividades de planificación conjuntas de cultivos. Por otra parte, desde el otro extremo de la cadena, las consumidoras, pues a pesar de que en algunos casos deseen comprar alimentos sostenibles, pues no tienen la accesibilidad posible a la compra de una variada gama de productos, no solamente de alimentación, sino también de cosmética, cuidado personal, droguería, etcétera. En las proximidades de sus domicilios y a un precio razonable. Esos serían los dos elementos clave. Entonces, el modelo de grupos de consumo y similares no son suficientes como para abarcar la totalidad de la cesta de la compra. En este caso, para poder solventar el problema se han ido conformando en algunos lugares de la geografía del Estado español cooperativas de consumidoras en forma de supermercados cooperativos. No es la única fórmula, pero sí es una fórmula muy reseñable, en la cual las consumidoras son las socias y además se aporta una pequeña cantidad de capital social y se hacen turnos de 3 horas, por ejemplo, de una serie de horas cada 4, cada 4 semanas. No son en tareas que son las menos especializadas, por las más especializadas las lleva a cabo el staff ya que está especializado en comprar en las tareas más complejas. Y entonces, yo creo que un poco para disminuir costes, disminuir huella y mejorar la accesibilidad, pues se necesita cooperar tanto en la producción como en el consumo y, por supuesto, también hay que fomentar la intercooperación entre las cooperativas de productoras y de consumidoras. Muchas gracias, Javier. Miquel, desde el punto de vista de la ganadería, vosotros, ¿qué podéis aportar para la solución y como actor protagonista y en muchos casos principal, cómo podéis ser parte de la solución de esta transición justa? Bueno, nosotros lo primero, como decía Bartolomé en la anterior sesión, somos parte de la solución sin ninguna duda. El tema es el debate sobre los modelos productivos y eso nosotros lo tenemos claro hace mucho tiempo. Llevamos muchos años apostando por modelos productivos más sostenibles, ligados a la tierra, que gestionan el paisaje, que gestionan lo común en la mayor parte de los casos, que producen alimentos sanos, frescos, conservan la biodiversidad, pero sobre todo que mantienen los sistemas alimentarios locales, diría en muchas ocasiones, muy a pesar de muchas políticas o muchas de las políticas que tenemos alrededor, ¿no? Y de hecho, podríamos ya que María ha mencionado la PAC, podríamos hablar de la doble alma de la PAC, del discurso... Ay, la bicha, que he mencionado la bicha. No, está muy bien, porque yo creo que es un tema que debemos de hablarlo sin ningún problema. Sí. La PAC a nosotros siempre nos sacia teóricamente, pero nos defrauda físicamente. O sea, el discurso es muy bueno, pero la práctica generalmente siempre va en contra de nuestro modelo. Va más a impulsar el modelo agroexportador, industrial, incluso en la agricultura ecológica, más intensificado y menos de apoyo a la diversificación, a los circuitos cortos y a lo cercano. Nosotros y nosotras tenemos muy claro que nuestra solución está en lo contrario y la solución hacia la sostenibilidad precisamente está en lo cercano, en lo pequeño, en la desintensificación, en la diversificación, en el apropiarnos de herramientas comunes y comunitarias y colectivas para la transformación, la venta, como comentabas tú, en dotarnos de alianzas entre el sector productor y el sector del consumo para permitirnos
poder seguir viviendo, porque nosotros podemos ser la alternativa, pero si no tenemos a alguien enfrente que consume nuestros productos, no lo vamos a ser, porque no vamos a ser rentables y no vamos a tener futuro. Y eso, para nosotros, eso lo resumimos en un concepto o en una dualidad que es apostamos como sociedad por comer o por alimentarnos. Para nosotros ese debate es esencial, porque ese debate es el que marca las prioridades de las personas, de las familias, por apoyar un modelo u otro, no solo de producción, sino de producción, transformación, consumo, distribución, etcétera, etcétera. Sé que en algunas áreas, me refiero en algunas áreas espaciales, o sea, igual en contextos más pequeños, son procesos que son más sencillos, en contextos más urbanos, por ejemplo, en Madrid, en donde nos encontramos, pues supongo que es más complicado. Pero no sé si se oye bien. Pero el tema es, para eso tenemos a las personas que estáis haciendo las políticas y por eso necesitamos políticas audaces y valientes que de una vez apuesten por un modelo de agroecología, un modelo diversificado, un modelo de determinada ganadería, un modelo de determinada agricultura, porque no nos valen los debates antiguos de producción vegetal contra producción animal, sino qué producción vegetal y qué producción animal. Y creo que por eso nosotros y la apuesta que hacemos los pequeños y las pequeñas productoras por ir modificando y adaptando y muchas veces volviendo a lo que hacían, a hacer lo que hacían nuestras amamas y nuestras aitites y nuestros antepasados en una agricultura mucho más sostenible, ese es nuestro trabajo y ese es en el que creemos. Y ese es el que precisamente entra y se une con el discurso mucho más científico de ser sumideros de carbono. Nosotros ya somos sumideros de carbono, lo hemos sido siempre. La ganadería extensiva es una ganadería con un balance de carbono positivo desde hace siglos. El tema es que hemos tenido enfrente a políticas que han desligado la ganadería de la agricultura, que han promovido por ejemplo, en el tema del olivar, yo no conozco mucho los olivares, pero con dos ojos ves que la política de arar los campos de olivos en vez de dejar los forrajes en los campos de olivos, pues tienen pocas lógicas y muchas veces no están tan ligadas al modo de hacer, sino a las imposiciones que tienen o las cláusulas que tienen determinadas políticas, por ejemplo, de la política agraria. Y luego, para nosotros también es muy importante, más allá de la política agraria, la incoherencia entre muchas de las políticas. Y para nosotros una de las claves de futuro, además, es cómo adaptamos las políticas sanitarias, alimentarias, para que no expulsen al pequeño productor y a la pequeña productora de sus mercados. Y eso, como decía María, tenemos que ser capaces de, las dos Marías lo han dicho de hecho, tenemos que ser capaces de interconexionar los debates, los sectores y los departamentos, porque al final sanidad está impulsando lo contrario de lo que impulsa agricultura y lo ultra contrario de lo que impulsa la transición ecológica. Entonces, si no somos capaces de coordinarnos y de hacer políticas que impulsen, como he dicho, que sean audaces y valientes y que impulsen de verdad una apuesta clara por un modelo sostenible también de agricultura y ganadería, pues lo vamos a tener muy difícil. Pero vamos a seguir ahí dando el callo y el coñazo, iba a decir. Pero es lo que nos queda. Y luego eso, reiterar por último el tema del consumo. Nosotros no vamos a ser si no son los de enfrente. Y las alianzas, y de hecho yo creo que el trabajo que estamos haciendo, tanto la Fundación Caraso como las organizaciones que están siendo apoyadas por Caraso, estamos tratando de eso, de crear redes y alianzas que generen alternativas a unos modelos de consumo, distribución y transformación pues que nos expulsan. Entonces, por ahí tenemos que ir. Muchas gracias, Miquel. Creo que además saldrá en el debate seguramente el tema de la PAC, como Javier también ha puesto de manifiesto y tú acabas de poner, ¿no? El tema también del precio, la rentabilidad, que son debates muy interesantes. Vamos a pasar a Susana, que además Susana va a aportar, creo, un punto de vista un poco especial, ¿verdad?, al debate y muy interesante, que es, desde vuestra experiencia en el proyecto que lleváis, si quieres explicar un poco el proyecto de ecologías del lúpulo, cómo puede
el arte contribuir precisamente a esta transición para que sea ecológica y justa. Bueno, pues nada, ante todo, gracias por la invitación y por estar aquí. Es un placer participar de este tipo de debates, sobre todo desde el lado del arte, porque bueno, el proyecto que estamos desarrollando, que se llama Cultivar Culturas, Ecologías del Lúpulo, trata un poco de todo esto, de activar un mecanismo de investigación multidisciplinar donde podamos abarcar o intentar pues pensar sobre este tipo de problemáticas. El proyecto tiene 2 años actualmente, ¿no?, de duración, cuenta con el apoyo y el acompañamiento de la Fundación Danielina Caraso, de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Carrizo de Ribera, que es un municipio de unos 1000 habitantes que está ubicado en la comarca del Órbigo, en León. Y trata sobre el cultivo del lúpulo, pues desde la imagen de la planta, los registros de las memorias de su cultivo y sus residuos. La comarca de la Ribera del Órbigo, para quienes no la conozcáis, pues ha sido como el epicentro y es actualmente, ¿no?, del cultivo del lúpulo a nivel nacional. Bueno, entre esa ribera y la ribera del Tuerto, que está cerca de Astorga, se cultiva el 95% de todo el lúpulo a nivel nacional. Estamos hablando de un sitio donde este cultivo tiene una presencia importantísima. Y la mayor parte de esa producción, de los 250 aproximadamente lupuleros y lupuleras que cultivan esta planta, la mayor parte no es ecológica. Entonces, estamos trabajando en un contexto donde hay todo un sistema, hablábamos antes, de producción, de distribución, que fomenta todo lo contrario a esta transición de la que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, para quienes no estéis familiarizados con la planta, el lúpulo pues, pertenece a la familia del cáñamo, es una planta trepadora que puede alcanzar pues, muchísima altura, de ahí esa arquitectura tan característica de las plantaciones, ¿no?, que se ven a muchísima distancia, y es un cultivo muy enfocado hacia la elaboración de la cerveza, porque las flores femeninas producen una sustancia llamada lupulina, que es como amarilla, amarga, que es lo que conserva la cerveza a través de propiedades antisépticas que tiene y demás, y es lo que le da ese amargor. Entonces, digamos que es como el material estrella de la cerveza y por eso toda la producción actual de lúpulo está enfocada hacia lo que es la obtención de esta sustancia, que popularmente se denomina riqueza. Tiene ese peso, ¿no? Entonces, el resto del material vegetal, de esa cantidad de material vegetal que se genera, se tira, se trocea, se quema o se entierra en el monte junto con los plásticos que se usan para guiar el crecimiento de la planta, etc. Entonces, nuestro proyecto se sitúa un poco ahí, en esa idea de residuo, y cuando pensamos en pues, qué papel puede jugar el arte en este tipo de contextos. Bueno, primeramente, hablo en plural siempre porque somos un equipo multidisciplinar. Estamos colaborando, somos bueno, artistas, artesanos, etnobotánicos, antropólogos, y de alguna manera uno de los temas centrales que nos ocupa es, pues esta mañana se hablaba sobre la alimentación como un derecho humano fundamental, ¿no? Y hay otra cosa que se nos tiende a olvidar, que es el derecho a imaginar. Entonces yo creo que el arte se ocupa precisamente de esto, de la creación de imaginarios, de la creación de las imágenes. Hablábamos también esta mañana, comentaba Isabel, la relación entre lector y recolector, ¿no? Las imágenes, los imaginarios, tienen que ver con la creación de ideas y tienen que ver, por lo tanto, con la creación de mundos. Entonces, desde ahí es importante que recuperemos ese derecho a imaginar y que pensemos en qué tipo de mundo queremos cohabitar. Y esto sobre todo porque al final las imágenes mueven materia. El tipo de mundo que nos imaginamos al final tiene un efecto directo sobre estos procesos de distribución, de producción, bueno, con los que convivimos actualmente. Muchas de las infraestructuras que nos rodean se imaginaron hace 70 años. Entonces, bueno, pues dentro del proyecto, una de las cosas que estamos intentando poner en marcha es, a través de esas herramientas artísticas como la estética, activar pues esos procesos para generar otros imaginarios y sobre todo trabajando a partir de los sentidos, a partir de lo sensible.
nos preocupa mucho cómo establecer otro tipo de relaciones con este tipo de procesos, ¿no? Trabajando desde los propios residuos que se generan en el cultivo, acompañando los ciclos del cultivo. Es un cultivo que es muy particular porque solo se cosecha una vez al año, durante jornadas muy largas de mucha intensidad y mucha tensión para los agricultores, porque en un mes se juegan toda la producción de un año. Entonces, nosotros, todo el equipo, intentamos pues, acompañar ese proceso y, por un lado, activar otros mecanismos para buscar otras relaciones con ese material vegetal. Hablábamos de esa idea pues, de modelos de distribución de residuos y demás, ¿no? De consumo. ¿Cómo podemos intentar repensar esa idea de residuo cuando pues, pensamos que es una planta que hace muchos años pues, se utilizó para la elaboración textil, tiene propiedades organolépticas muy particulares, el olor es narcoléptico, tiene propiedades medicinales que ahora mismo están como muy olvidadas porque, ya os digo, todo está muy enfocado hacia las necesidades de la industria de la cerveza. En un contexto muy marcado por la monopolización de grandes multinacionales, que son las que regulan y las que definen qué variedades se cultivan y cuáles se arrancan, porque a lo mejor introducen variedades nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, pues intentamos trabajar en esa línea relacionada con la creación de imágenes desde la proximidad a este tipo de procesos que tienen que ver con la producción del propio material vegetal, con su crecimiento y sus ciclos de vida, pensando con las manos, intentando realizar pues, toda una serie de experimentos con esa materia vegetal para intentar darle otra vida, pensando en los productos que se pueden elaborar a partir de ese material más allá de lo que es la cerveza, y por otro lado, también a través de pues, lo que pensamos como la estética vegetal, ¿no? A través de las propias propiedades de la planta, pues pensar a través de esa relación que tiene con el sueño, con el amargor, etcétera, para intentar establecer otra relación entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Muchas gracias, Susana. Y gracias a todos por la claridad en la exposición. Creo que nos lo han puesto a todos muy fáciles, ¿no? Nos quedamos con la idea de consenso, adaptación, economía social, comida o alimentación y estética y derecho a la imaginación, ¿no? Ahora quería preguntaros a todos, si hacéis una especie de debate entre vosotros primero, si nos importa, ¿en qué medida el sistema alimentario puede hacer frente al cambio climático, a la emergencia climática, aportando valor y promoviendo los distintos objetivos de desarrollo sostenible? Podéis empezar como queráis y seguir el turno como lo que vosotros prefiráis, o si queréis hacemos el mismo recorrido. Empieza María, lo que vosotros decidáis. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, pues venga, empiezo yo. A ver, en realidad, yo creo que hemos hablado de todo lo que nos importa de la transición alimentaria. Ha salido todo lo que estamos buscando y a lo que aspiramos. Y yo, haciendo este ejercicio en casa antes de prever este debate y cómo iba a suceder, ¿no? Pues he retomado, la Unión Europea está ahora trabajando en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, aunque esto es complejísimo, porque ya hemos dicho que interactúa un montón, la alimentación lo es todo, ya ha salido antes, ¿no? Entonces, pues aquí están implicados muchos ministerios, esto que le gusta tanto a Miquel, está consumo, está comercio, agricultura, transición ecológica, todos intentando aportar cómo debe ser la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Y la pena es que la Unión Europea, por ahora, la bandera que está sacando es la del etiquetado. Bueno, pues uno de los aspectos que se ha hablado aquí, ¿no? Todos tenemos claro que el sistema alimentario sostenible es el que genera valor. Y aquí se ha dicho que hay opciones que generan ese valor. Pero resulta que no se produce ese momento de consumo, realmente no hemos cambiado nuestras preferencias, no hay una distribución masiva de alimentación sostenible. Bueno, pues
La Unión Europea está estudiando cuál tiene que ser ese etiquetado que marque los alimentos que han sido producidos de una cierta manera. Este será un proceso que durará mucho tiempo, pero ya se está pensando, ¿no? Y esto tiene que ver con la creación de valor. Es una de las cosas que Europa quiere dejar clarísimo del sistema alimentario hacia el que vamos. Es uno que no destruye, que genera valor, porque es que además se da la gran paradoja de nuestro tiempo, o el gran drama, es que al final estos sistemas alimentarios que tenemos ahora generan una cantidad de desperdicio alimentario que es una aberración. Y más cuando la otra María ha dicho que... La otra María ha dicho que se está incrementando el problema de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Otra de las cosas que también toca el sistema alimentario sostenible ideal que está tratando de generar la Unión Europea. Hemos hablado o hemos insinuado que uno de los problemas de la alimentación hoy en día es que está globalizada, está tan interconectada que se ha vuelto tremendamente vulnerable a todo. O sea, en septiembre leía una noticia que es que India contribuye a la inflación alimentaria mundial porque reduce sus exportaciones de arroz. Claro, India produce mucho arroz, es el principal exportador mundial de arroz y ha tenido sequía e inundaciones. Ya no puede verter tanto arroz a los mercados globales. Y como está todo tan globalizado y resulta que a lo mejor el arroz que estamos poniendo aquí lo estamos trayendo de India, eso genera que una paradoja, que es que los sistemas alimentarios sostenibles, que tienen que ser capaces de producir alimentos seguros, nutritivos y saludables, que es lo básico de la seguridad alimentaria, bueno, pues con estos sistemas alimentarios globalizados nos hemos ido a lo contrario, nos hemos ido a sistemas alimentarios que son vulnerables al cambio climático, que son vulnerables a los conflictos bélicos, y tenemos todos en la cabeza lo que está provocando el conflicto de Ucrania con el precio de las materias primas y la alteración de ciertos productos en los mercados, y en general a cualquier disrupción del mercado. Y por eso un sistema alimentario sostenible tiene que basarse en algo que también ha salido, por eso digo que es que ya hemos hablado de todo lo que nos preocupa, que es la producción de alimentos ligada al territorio. Hay otra cosa un poco más compleja, que es como las vacas de Miquel pueden pastar en los olivares de Jaén. Pero bueno, eso lo dejaremos... Una transhumancia. Lo dejaremos para... Sí, pero así muchas vacas bajando a Jaén. Que eso lo dejaremos para otro debate. Yo por ahora lo dejo ahí. ¿Puedo? Adelante. Adelante, Miquel. Bueno, yo creo que hay algunos temas que son importantes. O sea, el tema del etiquetado para mí no es uno de los prioritarios. Y para mí uno de los principales problemas precisamente ha sido el segundo punto en el que te has referido, y es el tema de la globalización alimentaria. O sea, el tema de contraponer la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Yo creo que la base para solucionar muchos problemas, incluido el aumento del hambre en el mundo, es la recuperación de las soberanías en los diferentes países, porque la inseguridad alimentaria está subiendo precisamente por el impulso al modelo agroexportador e industrial de la agricultura, que está expulsando poblaciones de sus propias tierras, que está haciendo que a poblaciones campesinas no les sean rentable producir alimentos porque el mercado mundial se los está poniendo en su casa a precios mucho más bajos y insostenibles, por otra parte. Y que lo que está haciendo es eso, que precisamente la gente... O sea, yo creo que a nivel global tenemos la idea de que el que alimenta al mundo es el sistema agroindustrial. Y eso es falso. El que alimenta al mundo son las campesinas y los campesinos, en un porcentaje muy grande, de 80-20. Pero desde Europa y desde los países desarrollados tenemos el imaginario de que la que alimenta al mundo son las grandes transnacionales. Y eso es falso. Lo que son es nuestras transnacionales las que están aumentando la inseguridad alimentaria con el traslado de nuestra producción a países terceros con condiciones pues bastante denunciables, diría yo. Entonces, ¿cuál es, desde nuestra posición ahora, cuál debería de ser o cuál podría ser una de las soluciones a romper con esas dinámicas?
Pues yo lo tengo muy claro, es la recuperación de nuestros propios mercados. O sea, las productoras y productores, los campesinos y campesinas del Estado español, hemos perdido nuestros mercados. Nosotros no tenemos acceso a nuestros mercados porque hay una serie de requisitos legales que nos lo están impidiendo. Sanitarios, municipales, eliminación de plazas y mercados. Bueno, hay una serie de cosas que nos impide una persona que tiene corderos. Solo tiene una materia prima, no tiene un alimento, porque todas las herramientas intermedias, por ejemplo, un matadero, ha desaparecido. Yo vengo de un país donde 2 de las provincias tienen 0 mataderos, Vizcaya y Álava, tienen 0 mataderos, con lo cual se está rompiendo de raíz la dinámica de alcanzar yo, productor, el mercado de proximidad hacia mi consumidor, porque no tengo herramientas. ¿Por qué? Porque hay un gran lobby de la industria cárnica industrial que está marcando las líneas de trabajo y que está concentrando las producciones en grandes mataderos precisamente y dejando fuera toda la otra ganadería que es precisamente la que es más sostenible. Entonces, tendríamos que tener políticas de recuperación de nuestros mercados y no hablo solo de ministerios, hablo desde ayuntamientos hasta ¿cómo es? La Úrsula von der Leyen, desde arriba hasta abajo. Todos los niveles están impidiendo que nosotros tengamos ese acceso y para mí es importante, para nosotros y para nosotras es importante recuperar ese mercado como parte de la solución y parte de creación de alianzas. Y luego, por último, tenemos un país con el medio rural absolutamente abandonado, sí. O sea, despoblado, vacío, degradado, denostado. ¿Por qué? Porque nuestros acuerdos de libre comercio a nivel mundial han vendido nuestro sector productor para tener unos beneficios con países terceros en otros ámbitos, dígase tecnología, automóviles, lo que sea. Si no somos capaces de relocalizar toda esa economía y de recuperar esa actividad en un medio que va a tener cada vez más problemas y que va a ser cada vez más envejecido y con lo que ya sabemos todos, no vamos a conseguir darle la vuelta a todo esto. Y esto es una solución no solo para la alimentación, es para la economía, es para el empleo, es para la biodiversidad, es para el paisaje, es para un montón de temas. Entonces, por ahí tenemos que empezar a ver cómo conseguimos relocalizar la producción y cómo conseguimos que esa producción recupere sus mercados naturales. Hasta ahí me quedaría yo. Gracias, a mí me gustaría, si puedo, dar continuidad a eso que dice sí, Miquel de la relación con los medios rurales. Con los medios rurales y con la cultura rural, porque cuando hablamos de crisis climática no hablamos de la crisis biocultural y tenemos una crisis cultural también importantísima. Y la memoria, la cultura rural la estamos perdiendo. No existe un registro de esa memoria. Estamos perdiendo formas de hacer que pueden ofrecer otras alternativas de cara a un futuro. Entonces yo creo que esa parte que tiene que ver con plantear también políticas que ayuden a generar infraestructura en medios rurales es fundamental. Tengo la sensación de que muchas de las propuestas que se hacen están ideadas en medios urbanos y que operan desde una idea de lo rural que tiene que ver más con un concepto urbano del campo. Y hay como una especie de tematización de lo rural que no ayuda, que al final genera como una especie de situación que no beneficia, ¿no?, a los agricultores y a los productores rurales. Entonces, en el proyecto esto es algo sobre lo que pensamos también en relación hablaba antes de las estéticas vegetales, esa relación con lo amargo, que creo que también es intentar también recuperar otra relación con otros sabores, otros productos. Hace tiempo me dijeron que, no sé si es cierto, pero me comentaron que las zanahorias, si las maltratas, se vuelven amargas. No sé si será cierto o no, pero que hay un mundo que tiene que ver con la amargura, con el sabor de lo amargo, que también es importante que quizás pensemos sobre ellos en una sociedad altamente, hablamos esta mañana, ¿no?, sobre la prevalencia del azúcar y de esa anestesia del paladar que parece que nos rodea, ¿no? Entonces, recuperar esos procesos de diferenciación yo creo que es fundamental. Y otra cosa más, y ya con esto termino, escuchar a los productores, porque
Por ejemplo, yo me limito al caso del lúpulo. Es muy complicado que alguien ahora mismo cultivando lúpulo en León cultive en ecológico, porque hay toda una infraestructura que le impide hacerlo, desde el sistema de distribución, de exportación y demás, hasta las propias parcelas, porque como los pueblos se están vaciando, las parcelas a lo mejor próximas a sus plantaciones, pues a lo mejor están repletas de cultivos como maíz o chopos que se están financiando y ellos pues a lo mejor no pueden implementar medios ecológicos de cultivo. Entonces yo creo que también los productores necesitan apoyo y creo que, bueno, que eso hay que activarlo. Sin duda. Bueno, pues quizá por retomar de donde lo está dejando Susana y también algunos de los comentarios que ha hecho Miquel, yo antes he mencionado la idea del consenso, de la búsqueda de consensos, ¿no? Y creo que para encontrar un consenso hay que escucharlo, ¿no? Y Miquel ha hablado de estas alianzas, que es una cosa en la que nosotros estamos también obsesionados, las alianzas multiactor. Las alianzas como una palanca para desbloquear situaciones espinosas, situaciones que parecen que van a ser muy difíciles de resolver, ¿no? Esto sería un punto que resaltaría ahora. Otra cosa que ha salido también es esta idea de las políticas que sean coherentes y que sean audaces, que a lo mejor hay veces que efectivamente nos viene de la Comisión Europea una estrategia que entra en contradicción, la estrategia de la biodiversidad con la PAC, porque es que esto además ha sido denunciado, ¿verdad? Entonces, claro, hace falta también apelar a esa coherencia de políticas que sean audaces. Y quizá yo terminaría con una idea. Nosotros en estas trayectorias que hacemos hay una cosa que sigue saliendo y que ha salido aquí, y creo que tanto en el proyecto de Susana como en el de Miquel, también por lo que os he oído en los días pasados, se cumple, ¿no? Y es que para hacer una transformación del sistema agroalimentario, del sistema y de los sistemas, ¿no? No solo de... Porque, claro, yo me estoy refiriendo más a los sistemas. Hace falta tener en cuenta en cada estrategia, en cada iniciativa, en cada política, por lo menos 3 pilares. Uno de estos pilares es el tema de la seguridad alimentaria, la desigualdad, el hambre, la pobreza, ¿no? El componente social. Que también está conectado con la alimentación saludable, la alimentación más que el comer, ¿no? Como decías tú. El segundo pilar es este de la restauración de los ecosistemas y el foco de la biodiversidad, porque el tema de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad nos pone, o sea, amenaza nuestra supervivencia, tal cual. Entonces, esto tiene que ser un pilar. Y el tercer pilar tiene que ser esta agricultura eficiente, sostenible, resiliente, que también María lo ha mencionado, ¿no? Resiliente y adaptada, que para hacerlo en muchas ocasiones estas prácticas son ancestrales, realmente son ancestrales. Y esos 3 pilares pueden ayudar a encajar ese tipo de políticas, de iniciativas y demás que tengan en mente todos los objetivos y no un sector, un objetivo o un área. Muchas gracias, María. Javier, tu turno, te pido un poquito de brevedad para abrir el debate al público. Bueno, en la pandemia se han puesto negro sobre blanco toda una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, que como dice el precepto de One Health, que la salud del planeta y la salud de las personas están intervinculados. Pero también que se han roto cadenas de suministro. Empezamos con el drama de las mascarillas al principio, pero ahora mismo con el modelo global hace que la guerra de Ucrania pues, tenga repercusiones severas en el abastecimiento de cereales en diferentes lugares del mundo. Y luego, por otra parte, que también estamos viendo signos de escasez desde el punto de vista energético, etc. Entonces, podemos decir que con respecto a esos signos ya de decadencia del modelo global de alimentación, tenemos que contraponerle otro tipo de modelo en el cual que genera no solo valor, sino valores, ¿no? Nosotros estamos en un
estamos en un proyecto de investigación que se denomina Cadenas de Valores de la Alimentación Sostenible, en el cual, bueno, no solamente intentamos ver cómo se retransmite el valor económico, sino también otros valores como los valores sociales, la reproducción de comunidad, el aprecio por lo local, el respeto del medio ambiente, etc. Entonces, bueno, en este sentido pensamos, por una parte, el modelo de la gran distribución consiste en que emiten las grandes cadenas de distribución una alta presión a la baja en los márgenes de comerciales, que, bueno, que no solo influye en el propio modelo convencional, sino también en el modelo de agricultura sostenible, porque están intervinculados. Es decir, no puedes vender un repollo a 8 euros y te lo venden a 2 en la gran distribución. Y entonces, bueno, no hay otra manera para bueno, y esto genera tanto no solamente problemas competitivos, sino la imposibilidad de generar de que los alimentos sostenibles tengan un precio razonable en puntos de distribución próximos. Y por otra parte, bueno, en ese sentido, bueno, pues todo el tema de que la necesidad de los canales de comercialización geográfica y comercialmente cortos es una realidad. Desde el punto de vista geográfico, y antes lo comentabas tú, María, el tema de los sistemas, es decir, el hecho de los sistemas, los canales geográficamente cortos, bueno, no solamente reduce enormemente la huella de carbono, no tiene sentido comer naranjas de Sudáfrica, no tiene ningún sentido en el único mes que a lo mejor no hay naranjas valencianas, ¿no? Pero por otra parte, la proximidad de los canales la proximidad geográfica hace que, si además existe otro tipo de proximidad, que es la proximidad organizativa, se generen sinergias a escala local que, bueno, podamos aprovechar tanto en ahorro de costes como en ventajas de la interrelación, de la densidad relacional en los territorios. Por eso la vuelta a los territorios es importante. Y bueno, en este sentido, bueno, ya hablaremos ahora seguramente en el debate de que la necesidad absoluta de las políticas públicas, porque estamos jugando un partido en el campo contrario y además con el árbitro en contra. Muchas gracias, Javier. Yo creo que, como habéis dicho, han salido muchísimos temas y, bueno, creo que es el momento de dar paso a un debate, y si no os importa, a la hora de preguntar, si os podéis presentar primero. A ver cómo funciona, supongo que os... Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenos días, yo soy Andrés Muñoz, vengo en nombre de Amigos de la Tierra. Y nada, bueno, agradecer este debate y el espacio para poder discutir durante el día cuál puede ser la solución al sistema agroalimentario. Sí que me gustaría empezar mi intervención haciendo notar algunos elementos o factores así contextuales que me han llamado la atención y que suelen ser habituales en este tipo de foros de debate. Y es que, bueno, ¿no? Entiendo que en un 90-99% de las personas que estamos aquí, incluyendo los ponentes como los asistentes, no somos agricultores ni agricultoras, ganaderos y ganaderas. Sin embargo, nos atrevemos a plantear cuáles son las soluciones hacia el reto, ¿no?, de la transformación del sistema agroalimentario. Me atrevería a decir que más del 50% de las personas que estamos aquí somos de ambiente urbano o periurbano, con lo cual también me parece bastante atrevido por nuestra parte plantear cuáles son las soluciones o las necesidades del ámbito rural relacionadas con el sistema agroalimentario. Me llama también la atención que la representación institucional sea mayoritariamente de ministerios que no tienen competencia en el ámbito agroalimentario, también por dejarlo constancia, ¿no? Y en ese sentido me alegra, sin embargo, oír, ¿no?, que la solución a los retos que presenta el sistema alimentario, pues efectivamente es una cuestión de modelo, ¿no? Estos días se está debatiendo en Ginebra el debate sobre la necesidad de una regulación internacional sobre las responsabilidades de las empresas, ¿no? Estoy oyendo poco hablar de las empresas en cuanto a la responsabilidad que tienen, ¿no?, en la poca sostenibilidad a nivel social, medioambiental del modelo agroalimentario que tenemos en España y a nivel global, ¿no? Entonces,
me da miedo cuando hablamos de la cadena del sistema agroalimentario y todos los actores de esa cadena se les pone el mismo peso en cuanto a responsabilidades y derechos, ¿no? Creo que no, y aquí ya termino, creo que las empresas y la administración pública no tienen los mismos derechos y responsabilidades que tenemos las personas consumidoras o tienen los productores, ¿no? Entonces, me gustaría más que en el debate que está sucediendo tanto ahora aquí como a posteriori pudiéramos ir profundizando en cuáles son esas responsabilidades que tiene la administración pública en transformar el modelo, cuál es la responsabilidad legal también que deberían tener las empresas en la sostenibilidad del modelo y cómo poder articular movimiento en torno a los productores y los consumidores en esa transformación del modelo. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Quién quiere contestar? Simplemente por decir una cosa. No está el Ministerio de Agricultura, pero está el Ministerio de Transición, porque hemos derivado mucho a la parte de Agricultura, pero que es todo un sistema alimentario que es un conjunto y en el que estamos debatiendo también es la parte de la transición energética y cómo afecta al cambio climático. Dicho eso, ¿quién quiere responder? Bueno, yo lo que creo que es que en general, es relativamente sintomático que no esté el Ministerio de Agricultura, que esté el Ministerio de la Transición Ecológica y el de Consumo, por una serie de motivos. Es decir, en general, el sistema agroalimentario se ha establecido en base a unos parámetros que nacieron en la Revolución Verde y que se expresan sobre todo en el primer pilar de la PAC, que es muy difícil romper con esa forma de llevar a cabo los incentivos públicos. Pero, sin embargo, el segundo pilar de la PAC, que tiene que ver con cuestiones estructurales, con el fomento de la agricultura ecológica y que además es muy variable en función de las regiones o naciones, ese mismo dinero para fomentar el cambio hacia la alimentación sostenible, por ejemplo, en Francia se ha utilizado para agroecologizar el segundo pilar de la PAC. Yo sí hubiera sido partidario de que el segundo pilar tuviera más peso que el 30 y tantos % actual, o no sé cómo va a quedar en la reforma de la PAC. Y entonces, hay una dinámica de las organizaciones también en la cual están metidas las organizaciones profesionales agrarias, en las manifestaciones que vimos el año pasado, etcétera, etcétera, que está muy vinculado a esa forma de proporcionar incentivos para el denominado modelo global. Pero creo que incluso con la misma PAC se pueden hacer cosas muy distintas y se hacen cosas muy distintas en Francia que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo quería decir que otra vez una notita de esperanza, ¿no? Todo el movimiento hacia una nueva PAC, hacia un sistema alimentario sostenible, etcétera, nace de un pacto verde europeo. O sea, este pacto verde engloba a la propia estrategia de la granja a la mesa. Por primera vez, los objetivos ambientales hacen de paraguas a los objetivos de producción agraria y de alimentación. Yo creo que, de verdad, es este cambio de paradigma en el que lo ambiental está cobrando mucho más peso que lo puramente agrario, pero además con esta visión como más industrial a la que hacemos referencia, ¿no? A la pura productividad, a las toneladas, las hectáreas, la intensificación de los cultivos, la especialización de los cultivos. El Pacto Verde nos obliga a repensar las cosas de otras maneras. Y, de hecho, en las negociaciones de la PAC, por primera vez, el Ministerio de Medio Ambiente, no quiero decir que nos hayan... A ver, Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transición Ecológica ha tenido mucha negociación con Agricultura, que no quiere decir que siempre lleguemos a acuerdos. Gracias, María. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por allí. Aquí también. Hola, soy Carlota de la Fundación Mundo 21 y, bueno, de todas las cosas que he ido escuchando y demás, tengo como muchos puntitos que voy a ver si los puedo hilar, si los puedo transmitir bien.
El primero es reflexionar un poco sobre el tema de los etiquetados para los productos ecológicos y sostenibles. Al final, si lo pensamos bien, es de alguna forma poner más trabas a los pequeños agricultores, a los pequeños ganaderos. He asistido a diferentes charlas, yo no pertenezco a este sector, pero que sí que comentan la dificultad que supone el proceso para poder solicitarlo, tanto a nivel administrativo como por costes. Entonces, ahí también me pregunto un poco que no sería mejor quizás ponerles dificultades a las grandes industrias. Por ejemplo, una de las cosas que llevo pensando hace tiempo también un poco es cuando se decidió y fomentar que el tabaco era malo, se decidieron poner las imágenes en los paquetes de tabaco de cómo afecta fumar. Entonces, plantearnos estrategias que al consumidor visualmente digamos, vale, no, o sea, no voy a comprar esto pues porque veo en la foto todos los cerdos arrinconados en un camión. En cambio, me voy al otro porque sí que veo que los animales, por ejemplo, están bien cuidados. Entonces, quizás poner el foco a eso, facilitando el trabajo a los pequeños agricultores y ganaderos. Y luego el otro es, evidentemente, fomentar y tirar el foco a decrecer, a recuperar todo lo que se ha hecho siempre, a ir hacia atrás y a intentar dejar de inventar a lo mejor cosas que digamos ya están inventadas. En un evento al que asistí, un compañero comentaba que se debería inventar algo que convierta el CO2 en oxígeno. Y dije, pero es que no hace falta inventar eso, hay que plantar más árboles, por ejemplo. Entonces, un poco pues esas dos reflexiones. Muchas gracias. Sobre el etiquetado. Yo igual sobre lo primero, sobre el tema de la certificación ecológica. Pues hombre, los productores y las productoras ecológicos, entre los que me incluyo, yo no te voy a decir que el proceso de certificación es muy complicado o muy difícil. Lo que es muy injusto socialmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que certificar que hacemos algo bien cuando los que deberían de certificar, o sea, los que deberían de estar, como has dicho tú, pues tener una dificultad mayor serían los que lo hacen mal. Pero bueno, es el sistema loco en el que vivimos, ¿no? Que yo como productor de ecológico tengo que tener una certificación que diga que mi producto es sano, mientras que el que produce un producto que no es tan sano, no solo a nivel nutricional, sino medioambiental y otras, pues no tiene que hacer nada. Pues eso es un poco injusto, te doy toda la razón. Eso es precisamente, es que no sé si se ha entendido, no sé si se ha entendido muy bien en qué consistiría este etiquetado. Sería que para que podamos hacer las opciones, las elecciones de consumo bien informados, todo el mundo, todos los alimentos que llegan a consumirse, tengan la indicación de cómo de sostenibles son. Es decir, tu producto etiquetado como ecológico evidentemente tiene la mejor etiquetado de sostenibilidad posible y sin embargo, pues una... Ay, Dios mío, yo no puedo poner ejemplos. Quiero decir, pues tendría un etiquetado muy poco favorable. Y tú como consumidor dices, vale, el ecológico probablemente me está costando más dinero, pero yo sé que está producido con más sostenibilidad. Esto de las opciones de consumo y tal es otro debate, pero el sistema que se está promoviendo no es una certificación como la que hay ahora, en el que es ecológico lo dice, no, todos decimos... Todos los productores, todos los alimentos que llegan al mercado dicen cómo son de sostenibles. Gracias. Y Carlota, la otra pregunta era un poco la recuperación de las prácticas, ¿no? Sí. Tradicionales. Quizá yo, más que de la recuperación de las prácticas, me parece que has hablado de si tiene sentido que diseñemos una máquina que capture el CO2 y lo convierta en oxígeno en lugar de plantar árboles, ¿no? Y claro, sí, pues tienes razón, pero hay que pensar en el reto que tenemos por delante. O sea, los niveles ahora mismo de emisiones, que si hoy dejamos de emitir, todos nuestros sistemas dejan de emitir, aún así vamos a estar muy cerquita del 1,5, probablemente del 2, de 2 grados de temperatura. Entonces, a veces estas ideas, a veces pensamos en plantar árboles y esto muchas veces lo piensan las grandes empresas de las que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Vamos a plantar un bosque.
Ya, pero es que a lo mejor eso no es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí es hacer un análisis serio sobre qué es de dónde vienen estos impactos de cada sector, dilucidar exactamente cuáles son las prácticas que tienen que cambiar radicalmente, y algunas radicalmente efectivamente algo que ya estábamos haciendo, pero es que va a haber otras que no. O sea, que el tipo de transformación a la que nos apelan los Objetivos de Desarrollo Sostenible son transformaciones profundas, no son transformaciones de plantar árboles. Y esto me parece que es importante porque en muchas ocasiones nos creemos que cogiendo la bicicleta y yendo a plantar árboles el fin de semana estamos contribuyendo a conseguir este objetivo, y no. Los cambios que vamos a tener que hacer son grandes, y algunos de ellos se están viendo ya en comunidades que están funcionando de manera muy sostenible, pero eso, como decía la persona anterior, probablemente es muy distinto a cómo vivimos en general en Madrid, ¿no? Muchas gracias, María. Había una pregunta por aquí también. Y había otra ahí. Por allí. Sí. Otra más. Perdón. Bueno, ahora se está poniendo caliente la cosa. Conmigo que vamos un poquito. Bueno, pues muchas gracias. Soy Mirene haciendo Begiristain, de la Universidad del País Vasco. Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis contado y habéis compartido. Yo quería comentar un par de reflexiones. Por una parte, la preocupación respecto a, bueno, pues ha salido aquí, ¿no?, el tema de políticas públicas, y la preocupación respecto a los PERTEs, ¿no? Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Tengo la chuleta, ¿no? Porque creo que cuando estamos hablando de la relocalización de la producción, realmente yo creo que incluso el paradigma es más amplio, ¿no? Yo vengo de la Facultad de Economía, entonces, de la relocalización de la economía en sí misma, ¿no? En realidad. Y estos PERTEs, de alguna manera, vinculan con esto. Bueno, nosotras, unas compañeras que próximamente sacaremos el análisis de varios de los PERTEs que están vinculados sobre todo con el cuidado de la vida. Al analizar el PERTE agroalimentario es realmente preocupante la falta de enfoque respecto a todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Entonces quería compartir esta preocupación y ver realmente, bueno, pues qué opináis sobre esto y conocer vuestra opinión. Y vinculado con esto, porque, bueno, como estamos hablando de transformación económica, creo que en este sentido la agricultura y de la tierra donde vengo, en este momento el debate sobre el tema de la energía es muy importante. Y bueno, y vemos por las redes propuestas como la de llenar de placas solares, ¿no? Terrenos donde se produce alimento, como una alternativa, ¿no? Donde además, bueno, pues parece como que se va a generar una simbiosis maravillosa, ¿no? Bueno, no sé, la preocupación respecto a no trabajar en silos, ¿no? Tanto a nivel de políticas públicas como de sectores, si todavía podemos hablar de sectores, y cómo veis esta vinculación, ¿no?, de la transición energética, que es uno de los PERTEs centrales además, y la transición alimentaria, ¿no? Gracias, Irene. Si os parece, como vamos un poquito justo de tiempo, agrupamos las dos preguntas. Bueno, agrupamos las 4 últimas. Que si no se me olvida luego y no me acuerdo. Yo soy Fernando, de la Asociación de Consumidores Landare, de productos ecológicos, de alimentación principalmente, también de higiene y cosas así. Bueno, estamos en Navarra. Se ha hablado y estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo, en la importancia de promover la alimentación sostenible y saludable, ¿no? Para potenciar el planeta para vivir de una manera mejor. Entonces, dentro de la importancia que se le da a consumir y la importancia que tiene lo local, la producción local, la elaboración local y el consumo también de lo local, dando esta importancia, yo tengo, por ejemplo, estuve visitando hace poco a un productor que nos provee de verduras
preguntándole sobre cómo le iba económicamente. Dice que si contaba todas las horas que meten, son una cooperativa de 3 personas, si contaba todas las horas que meten, pues le saldría el precio de la hora a 5 o 6 euros. Entonces yo digo, y luego por otro lado veo que hay productos muy baratos en el mercado y a nivel convencional que están fuertemente subvencionados y son baratos por eso. Entonces yo digo, bueno, pues a unos les subvencionan las subvenciones oficiales y tienen ese precio barato, y otros pues nos subvencionan los agricultores y ganaderos con su trabajo. Perdón, Fernando, que te interrumpa, sí, pero como vamos con un poquito de prisa... voy rápido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de subvenciones se llevan las grandes familias de la agricultura y qué tipos, si tienen ayuda a las pequeñas producciones, que son las que nos interesan, y si tienen un mínimo, y ese mínimo si es muy alto o muy bajo, o ni siquiera llegan la mayoría a esos mínimos? Muchas gracias, Fernando. Pasamos las dos últimas muy breves, por favor, intentar ser lo mayor breves la mayor brevedad posible en la pregunta. Hola, yo sí que soy un ganadero más. Oye, no se te oye. A ver, ahora. ¿Sí o no? Sí. Yo soy un ganadero y muchas otras cosas. En foros como los de hoy y otros en los que he participado, constato que en cuanto se habla de la alimentación, de la transición a una alimentación más sostenible, se echa toda la presión hacia el sector primario y hacia el sector consumidor. Los consumidores en realidad comemos lo que podemos, no comemos lo que escogemos. Y el sector primario en realidad es la parte más vulnerable de todo el sector agroalimentario. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos, entre estos dos extremos tan alejados, sí, dentro de la cadena, ¿quién tiene esa parte de responsabilidad y qué aportación pueden hacer las grandes corporaciones para ayudar a una alimentación cada vez más sostenible? Muchas gracias. Y quedaba una pregunta, yo creo. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Mi nombre es Raquel Pastor y estoy trabajando en Terra Alimenta, un proyecto que también financia la Fundación Daniel y Luna Carasso. Y con un poco todo lo que hemos hablado, es más que una pregunta, una reflexión de todo lo que se ha escuchado, porque producción agroalimentaria, la ganadería, la agricultura, al final está en el medio rural, un concepto que ha tardado hace 20 minutos que se señalaba por primera vez, que a veces se asume o se entiende pero se obvia, y a veces si no se menciona pues no existe, o sea, no se visibiliza. Entonces coincidía con lo que decía Susana y con lo que decía también María, que el medio rural es una forma como muy bucólica, muy tematizada, y al final esto también va en detrimento de lo que es el medio rural. Un poco con lo que estabais hablando, de que las normas se hacen en las oficinas, en la comunidad, o sea, en las grandes urbes, y no se tiene en cuenta la perspectiva cómo puede influir en el medio rural pues ciertas decisiones. Por no enrollarme mucho, pues estaba el ejemplo, por ejemplo, de los incendios, pero simplemente es poner un poco de manifiesto que en Castilla-La Mancha sí que se están haciendo con la ley de despoblación el famoso proofing rural, que ha sido una conversación entre todos los agentes involucrados, desde grupos de acción local, la Junta, todo. Entonces, poner un poco de manifiesto de que hay ejemplos que, como sí que se han dicho, las trayectorias famosas, ¿no?, que comentaba María, que si se está haciendo en un sitio es posible poder hacerlo en otro. Entonces, que estos foros también sirvan para poder trasladar lo que ya se está haciendo en otras comunidades, porque si se puede hacer, ¿por qué no se puede replicar o adaptar en otros territorios y tener en cuenta esa realidad rural, que al final es ese enfoque ecosistémico que a veces obviamos por asumirlo? Entonces hay que visibilizarlo, comunicarlo y decir que está ahí. De acuerdo, muchas gracias. Si os parece, yo creo que sobre el tema de subvenciones, a lo mejor María nos puede decir algo sobre la parte de los
malos, entre comillas, de la película en la producción, a lo mejor Miquel, ¿no? Y por último, pues sobre los PERTEs o la parte de la conexión de la vida rural y la distintas transformación de conocimientos, pues a lo mejor Susana nos puede decir algo. Os pido mucha brevedad y porque nos quedan nada, 2 minutillos para terminar. Bueno, vale. Las subvenciones, es que se ha hablado a alimentos que están subvencionados y alimentos que no lo están. En realidad, alimentos que están subvencionados, no sé muy bien a qué os referís. Sí que hay una política que siempre se ha atacado mucho porque precisamente siempre, hasta hace muy poco, era la política que más dinero manejaba en la Unión Europea, que era la política agraria. Esta política trataba de compensar a los productores pues, por las dificultades que tienen en alto nivel de exigencia. Ya hemos dicho, alguien ha dicho que en la cadena, ¿no?, los que están evidentemente más agobiados son los productores. Las subvenciones de la PAC es un tema que yo creo que da para 7 u 8 días de debate. Y lo único que puedo decir es que están cambiando. Yo insisto que la agricultura se está metiendo bajo el paraguas del medio ambiente y, de hecho, hay algunas de las subvenciones agrarias que cada vez están más vinculadas con las prácticas de cultivo y que tienen impacto medioambiental. Y solo una cosa rapidísima de los PERTE. El PERTE agroalimentario se llama así, en realidad es un PERTE promovido por el Ministerio de Industria que tiene el foco en ese segmento, o sea, no va a dar ayudas al sector productor ni va a dar ayudas a ninguna otra parte. Es un ERTE que, aunque se ha llamado agroalimentario, es porque es para las industrias alimentarias. Y lo que sí te puedo decir es que lo que hemos promovido desde el Ministerio de Transición Ecológica es actuaciones que reduzcan la huella y el impacto ambiental del segmento de la transformación y que se promuevan sistemas de etiquetado, sistemas de trazabilidad de huella y estas cosas. No es un PERTE para el sector agrario, es un PERTE para la industria alimentaria. Miquel. Yo 2 cosas sencillas. Una, con respecto a las subvenciones, y es muy sencillo. Y lo ha comentado, no me acuerdo cómo se llama, Javier. Y es, el marco es uno, pero dentro del marco hay mucha flexibilidad. El Estado pone otro marco un poco más reducido, pero luego nos olvidamos que las comunidades autónomas son en el fondo las que dentro de ese marco están centrando el foco y los centran siempre en el modelo que no es el nuestro. Entonces, que también seamos conscientes dónde hay que centrar nuestro foco, que no solo es aquí en Madrid, sino que en las comunidades autónomas, con el amplio rango de ejercer una política u otra, están decidiendo ejercer la que están ejerciendo. No hay que ir solo a Francia, o sea, entre comunidades autónomas la dispersión y la variabilidad es grande y siempre hacia un lado. Siempre cojeamos hacia un lado. Entonces, que ahí también tenemos mucho trabajo que hacer. Y luego, con el tema de la agroindustria, que lo has preguntado también tú antes, y el tema de la responsabilidad de las agroindustrias y cómo podemos hacer que estas pues asuman y introduzcan dentro de sus políticas esa responsabilidad, pues yo lo tengo súper claro. ¿Cuándo hemos conseguido hacer que los bancos asuman sus responsabilidades? Pues cuando hay una política que les obliga, punto y pelota. Aquí ni Dios da un paso si no hay una política clara que los obligue. Y creo que eso es en este momento lo que hace falta. Dentro del sector agroalimentario, las industrias tienen que dar muchos pasos, no solo de la transformación, sino también de la distribución, la gran distribución. Tienen que dar muchos pasos hacia la sostenibilidad y solo los van a dar si tenemos políticas que de verdad hagan efectivo y hagan obligatorio determinadas prácticas que les obliguen a su vez a mantener desde márgenes a productores hasta temporalidades, hasta un montón de temas que deberían de trabajar y no lo hacen ahora. Yo creo que esa es la única solución, que se impongan políticas que hagan que estos tengan que asumir pues, lo que la sociedad está queriendo. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo muy breve.
Muy brevemente, bueno, en todo esto, en los PERTEs, en las políticas y tal, se nota que existen, por decirlo de alguna manera simplificada, como dos almas en el sistema alimentario. Una es la que es predominante aquí, pero en el sector agroalimentario, en el campo español en general, predomina la otra. Es decir, y ahí sí que tendríamos que empezar a incorporar una cierta lucha de ideas para intentar transmitir estas opiniones al Ministerio de Agricultura, a las organizaciones profesionales agrarias y en general al campo español. Y por último, ya simplemente quería decir que una de las grandes diferencias que tiene el modelo de agricultura sostenible con respecto al modelo global o más convencional es que las agricultoras, las productoras, no son precio aceptantes ni aceptantes de todas las condiciones contractuales que en el otro caso impone la gran distribución, y eso implica el cumplimiento o el acercamiento a los objetivos, a los ODS de carácter social, la soberanía a nivel decisional de las productoras. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo creo que podemos muy brevemente. Muchas gracias por todas vuestras contribuciones, las aportaciones que habéis hecho desde el público, y pues nos podemos quedar con una serie de ideas, ¿no? La necesidad, por un lado, de tener un enfoque integral de lo que hemos estado tratando, y por otro lado hacer un cierto énfasis en los distintos recorridos que lleva la cadena de valor, y dentro de ello en lo que es poner un poco el énfasis en las elecciones responsables que debe tomar cada uno en ese proceso, ¿no? Por otro lado, pues la necesidad que existe, como planteaba Miquel, muchas veces de plantearse entre comer o alimentarse, que es un debate mucho más amplio, pero ahí queda la duda, y la parte también de recuperar lo que es nuestra cultura rural, que la hemos dejado durante los últimos años un poco de lado. Y en este sentido querría destacar tres ideas fundamentales. Una es la idea de la transición justa, no dejar a nadie atrás, intentar consensuar con todos los actores y con todas las diversidades, no solo de actores, sino de territorios y de administraciones, entre todos, para llegar a ese tipo de soluciones. Cuando hablamos de transición, la transición es un concepto, en muchos casos, decía Eloy Logan, que es un profesor de Sciences Po, de París, que decía la transición tiene un concepto en principio un poco negativo porque es neutral, no propone soluciones, y por otro lado, sin embargo, es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque nos está planteando tres cosas que yo creo que es lo que hemos hecho hoy, ¿no? ¿Por qué el mundo actual no es deseable? ¿A qué mundo queremos aspirar? Y la tercera pregunta sería cómo llegar a él, y eso es gracias a esta idea de la transición. Barriendo para mi casa, el que fue presidente del Aspen Institute en Estados Unidos, Walter Isaacson, decía que la creatividad surge de la interacción de las diferentes materias, y yo creo que es lo que hemos intentado aportar hoy, distintas perspectivas, aunque lógicamente siempre no están todas presentes, pero las tenemos en cuenta. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y muchas gracias a vosotros.